Me gustaría que me aclarara el concepto de religión de libro, de las religiones del libro, que es un concepto que se usa muchísimo, está de plena actualidad, y me gustaría que lo explicara. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a tratar de resumir. Claro, las religiones del libro, este es un concepto muy insidioso, por decirlo así, porque en principio la expresión religiones del libro, que está muy extendido, como usted dice, muy extendido, tiene la ventaja seguramente de ser un concepto en principio muy neutro, extrarreligioso el libro, ¿verdad? El libro, además, hace referencia a lo que es evidente, pues el Antiguo Testamento, el Talmud, la Torah, el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, etcétera, las epístolas y el Corán, es decir, que son los libros, son libros sagrados. Bien. Y en torno a los cuales pues han crecido y se han mantenido estas grandes religiones monoteístas y cosmopolitas en principio, quitando el judaísmo, que el cosmopolitismo tiene mucho menos, claro. Sobre todo los musulmanes y los cristianos, que además son las grandes religiones de la tierra hoy día, incluso en número demográfico y por su influencia. Bien. Entonces, religiones del libro parece una designación muy neutra, porque está designada por unos criterios, diríamos, histórico-antropológicos y simplemente parece una definición científica descriptiva. Bueno, el nombre lo inventó Max Miller. Y además, como Max Miller pues, es un gran filólogo, como sabemos, del siglo XIX, pues la autoridad de Max Miller, muy propio que un filólogo, diese este nombre a las regiones del libro. Bien. Ahora, sin embargo, el libro, la denominación yo creo que es muy insidiosa por esta razón. Primero, que hay otras muchas religiones que no dicen así que tienen libros, ¿verdad? Pues el Zen Avesta y los Vedas y, en fin, y el Tao Te Ching, ¿verdad? Hay muchas religiones con libros también. Una que ha excluido un montón de ellos. Pero sobre todo, y esto es lo que creo que es más importante, bueno, importantísimo, sobre todo en los conflictos actuales entre musulmanes y cristianos. La principal insidia, por decirlo así, de este concepto de religiones del libro es que confunde cristianos con musulmanes y con judíos, y por tanto nivela a las tres religiones bajo el nombre de monoteísmo. Claro, y esto es recuperar la idea de la Ilustración, sobre todo la que expone Lessing en Natán el Sabio, en la famosa alegoría de Natán el Sabio, que es una alegoría tomada de Boccaccio, de un libro de Boccaccio, y además no solamente tomada en su argumento externo, sino incluso en la moraleja que saca, ¿verdad? Es un prócer, que también se convierte en un rey, en otras versiones que son abundantísimas, un prócer que tiene 3 hijos, y entonces decide encargar un anillo preciosísimo para dárselo al hijo que mejor se porte como prenda de su herencia. Muere el prócer, y entonces el hijo mayor exhibe el anillo. Me ha dado el anillo mi padre y yo soy el sucesor. Pero el segundo exhibe el suyo y el tercero el suyo. Entonces están los 3 anillos y los 3 hijos son iguales. ¿Qué quiere decir Lessing? Muy Boccaccio, ¿verdad? Boccaccio le llama Melquisedec en lugar de Natán, pero es lo mismo, ¿no? Entonces Boccaccio pues queda en tablas. Dice que los 3 anillos, pues que no se sabe cuál religión será la verdadera. Claro, la alegoría es clara. El Dios Padre ha dado a sus 3 hijos, que son judíos, cristianos y moros, les ha dado un anillo, que es el libro, ¿verdad? El libro. Y entonces cada cual tiene el anillo. ¿Cuál es la mejor? Legítimo. Boccaccio no se entromete. Lessing, sí, Lessing sostiene la tesis. 3 anillos son iguales en lo esencial. Es decir, las 3 religiones son la misma porque son religiones monoteístas, y entonces lo que hay que hacer es prescindir de detalles externos y entonces darse cuenta de que las 3 religiones son iguales y que sus diferencias son accidentales. Pero claro, estas diferencias comprenden pues sacramentos, sacerdocio, dogmática, costumbres, moral, es decir, prácticamente lo que se llaman religiones positivas. Es decir, lo que está diciendo Lessing es exponer los ideales de la Ilustración, la religión natural, la religión del vicario saboyano de Rousseau, etcétera,
Hay una religión natural que está escrita en el corazón de todos los hombres, una religión que no necesita ni sacerdotes, ni cultos, ni nada, ni templos, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje de Natán el Sabio. Claro, esto unido a las religiones del libro, pues quiere decir, estas religiones dan el mismo mensaje, que es que hay un Dios, que tenemos que prestarle reverencia y nada más, y todo lo demás es accidental. Claro, con lo cual Lessing dejó insatisfechos a judíos, a moros y a cristianos, como natural, porque sencillamente les negaba su verdadera sustancia, que era el occidente. Y ya termino con este análisis. A mí me parece que lo grave del asunto es la confusión de musulmanes con cristianos, porque la dogmática cristiana esencial, los dogmas principales del cristianismo, creo que todos los teólogos estarán de acuerdo con lo que voy a decir. El dogma fundamental del cristianismo es la divinidad de Cristo, hijo de María, por tanto, naturaleza humana, un hombre hecho Dios. Hombre que está hecho Dios porque es la unión hipostática de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por consiguiente, el dogma de la Trinidad es fundamental del cristianismo. Y el dogma de la Trinidad y el dogma de la encarnación de Cristo, que están totalmente entrelazados, son para los judíos son blasfemias y para los musulmanes son blasfemias también. Es decir, como un hombre puede ser Dios. Es decir, Dios es único. Esta es la razón por la que en Asturias, precisamente, cuando según las cronistas árabes, cuando venían a Covadonga, venían a luchar contra los politeístas, precisamente, que eran los cristianos, porque creían en 3 dioses. Y las distancias son tan abismales, a mí me parece, que precisamente una de las, y yo un poco lo insinúo en este libro, aunque no es lugar de tratar temas teológicos, pero vamos, que una de las características, a mi juicio, más importantes que tiene el cristianismo para un materialista es precisamente la Trinidad, porque la Trinidad es el principio de la ruptura del monismo. Es decir, frente a ese Dios único que es el Dios de Aristóteles, es un Dios que está más allá, incognoscible, que no conoce al mundo, no se interesa por él. Por tanto, un Dios al cual únicamente se puede prestar una adhesión completamente irracional que conduce al fanatismo directamente, que es el caso de los musulmanes. Por eso digo que las religiones del libro es un concepto sumamente peligroso, a pesar de su aparente neutralidad, ¿verdad?